En estos tiempos, ser joven se ha convertido en una batalla diaria. Nunca antes había existido tanta presión sobre la juventud. Presión por encajar, por aparentar, por tener el cuerpo perfecto, por mostrar una vida feliz en redes sociales, por seguir modas, por hacer lo que todo el mundo hace, aunque por dentro sepan que está mal. Hoy muchos jóvenes viven agotados emocionalmente, tratando de cumplir expectativas que ni siquiera vienen de Dios, sino de una sociedad que cambia de opinión todos los días. Y lo más triste es que muchos jóvenes han aprendido a sonreír mientras por dentro se están derrumbando. Hay muchachos que aparentan ser fuertes, pero viven con ansiedad. Jóvenes que publican fotos felices mientras lloran en silencio en sus habitaciones. Otros se sienten rechazados, confundidos, sin propósito, creyendo que no valen nada porque alguien los criticó, porque una relación terminó o porque sienten que no encajan en ningún lugar. Pero hoy quiero decirte algo claro. Dios no se olvidó de los jóvenes. Dios sigue mirando esta generación. Aunque el mundo los vea como rebeldes, perdidos o distraídos, Dios todavía ve potencial. Él sigue llamando jóvenes para levantar vidas, transformar familias y marcar diferencia. Muchos creen que la juventud es una etapa para disfrutar el pecado y después buscar de Dios cuando ya estén mayores. Ese es uno de los engaños más peligrosos que existen, porque el pecado nunca llega mostrando destrucción al principio. El pecado llega disfrazado de diversión, de libertad, de emoción momentánea, pero detrás de muchas decisiones equivocadas terminan llegando las heridas, el vacío y el dolor. Hay jóvenes que empezaron solo por probar y terminaron atrapados en vicios, depresiones y situaciones que jamás imaginaron vivir. Todo comenzó con algo que parecía pequeño, una mala amistad, una decisión impulsiva, el deseo de sentirse aceptado, y poco a poco fueron alejándose de Dios sin darse cuenta. Por eso la Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. No todo lo que el mundo aplaude te conviene. No todo lo viral te hace bien. No todo lo que todos hacen es correcto delante de Dios. Hoy las redes sociales se han convertido en maestros de muchos jóvenes. Lo que ven en Internet termina moldeando su forma de pensar, hablar y actuar. Les venden la idea de que la felicidad está en el dinero, en el placer, en el cuerpo perfecto, en la fama o en tener miles de seguidores. Pero aún muchos famosos, millonarios e influencers reconocen sentirse vacíos por dentro, porque nada de este mundo puede llenar el lugar que solamente Dios puede ocupar. El problema es que muchos jóvenes están buscando identidad en lugares equivocados. Algunos quieren sentirse valiosos por la cantidad de likes, otros buscan aprobación en amistades tóxicas, algunos entregan su dignidad por miedo a quedarse solos, y así terminan dependiendo emocionalmente de personas que ni siquiera saben hacia dónde va su propia vida. Dios nunca diseñó a los jóvenes para vivir esclavos de la aprobación de los demás. Tu valor no depende de cuántos te acepten, tu valor viene de Dios. Mira algo importante. Muchos de los hombres y mujeres que Dios utilizó en la Biblia eran jóvenes. David era joven cuando enfrentó a Goliat. Mientras otros veían un gigante imposible, David veía una oportunidad para demostrar que Dios estaba con él. Todos tenían miedo, pero David tenía fe. Y eso es precisamente lo que necesita esta generación. Jóvenes con fe verdadera, jóvenes que no se avergüencen de hablar de Dios, jóvenes que no se dejen arrastrar por la corriente, porque hoy cualquiera sigue el montón. Lo difícil es mantenerse firme cuando todos hacen lo malo. También está el caso de Daniel, un joven que vivió rodeado de corrupción, idolatría y presión social. Todos querían que se adaptara al sistema, que hiciera lo mismo que los demás, que abandonara sus principios, pero Daniel decidió mantenerse fiel a Dios incluso cuando eso le costaba críticas y peligro. Y hoy pasa igual. Muchos jóvenes cristianos sienten presión en el colegio, en la universidad, en el trabajo o incluso dentro de su círculo de amigos. Se burlan de ellos por congregarse, por orar, por no querer vivir desordenadamente. Les dicen aburridos, fanáticos o exagerados. Pero escucha esto, nunca te avergüences de caminar con Dios. Peor sería avergonzarte después de las decisiones equivocadas que pudiste evitar.
Muchos jóvenes están destruyendo su futuro por vivir solo el momento. Nadie piensa en consecuencias. Todo es, haz lo que sientas, vive tu vida. Nadie puede decirte qué hacer. Pero las decisiones tienen consecuencias, y aunque Dios perdona, muchas heridas dejan marcas. Hay jóvenes que hoy cargan dolores emocionales enormes porque entregaron demasiado a personas equivocadas, otros perdieron años enteros en adicciones, algunos se llenaron de odio, resentimiento o inseguridades, y lo peor es que muchos sufren solos porque aparentan fortaleza mientras por dentro se sienten rotos. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, porque el Evangelio no es solamente para gente perfecta. Jesús vino precisamente por los quebrantados, los cansados y los perdidos. Muchos jóvenes creen que ya no tienen solución, que Dios está decepcionado de ellos o que cometieron demasiados errores. Pero mira la historia del hijo pródigo en Lucas. Ese joven decidió alejarse, desperdició todo, tomó malas decisiones y terminó destruido. Pero cuando volvió a su padre, no encontró rechazo, encontró misericordia. Así es Dios. Él no está esperando destruirte. Él quiere restaurarte. Quizás hoy hay jóvenes viendo esta reflexión que sienten que nadie los entiende. Tal vez crecieron en hogares difíciles. Quizás les faltó amor, apoyo o palabras de ánimo. Algunos crecieron escuchando más críticas que abrazos, y eso les hizo creer que no valen nada. Pero Dios no mira como mira la gente. Mientras otros solo ven tus errores, Dios sigue viendo propósito. A veces, el enemigo trabaja fuerte en la mente de los jóvenes. Les susurra cosas como: no sirves, nunca cambiarás, nadie te ama, tu vida no tiene sentido. Y lamentablemente, muchos terminan creyéndolo. Por eso hoy hay tantos jóvenes luchando con depresión, ansiedad y pensamientos destructivos, porque viven desconectados de Dios y conectados todo el día a voces que destruyen su identidad. Pero cuando una persona entiende quién es en Dios, su vida empieza a cambiar. Ya no necesita aparentar, ya no necesita mendigar aceptación, ya no necesita destruirse para sentirse parte de algo. La verdadera identidad no la da el mundo. La verdadera identidad la da Dios. Y escucha bien esto, joven. Todavía estás a tiempo. No importa cuánto te hayas equivocado. No importa cuánto hayas caído. Mientras tengas vida, Dios puede levantarte. Muchos piensan que servir a Dios es perderse la juventud, pero en realidad es lo contrario. Lo que destruye la juventud es el pecado. Lo que roba la paz son las malas decisiones. Lo que destruye familias, sueños y futuros no es Dios, es vivir lejos de Él. Hay jóvenes que lo tenían todo aparentemente: fiestas, amistades, dinero, popularidad, pero terminaron vacíos, porque el alma humana necesita algo más profundo que entretenimiento. Solo Dios llena completamente el corazón, y no significa que nunca tendrás problemas. Incluso los jóvenes cristianos enfrentan luchas, tentaciones y momentos difíciles. Pero hay una gran diferencia entre caminar solo y caminar con Dios. Cuando Dios está contigo, tienes dirección. Cuando Dios está contigo, tienes esperanza. Cuando Dios está contigo, tienes fuerzas aún en medio de las pruebas. Hoy más que nunca esta generación necesita volver a Dios. Necesita jóvenes valientes que no se dejen manipular por las modas del mundo. Jóvenes que entiendan que la verdadera libertad no es hacer cualquier cosa, sino vivir conforme al propósito para el cual fueron creados. No naciste por accidente. No eres un error. No estás aquí por casualidad. Dios tiene propósito contigo. Tal vez otros ya te dieron por perdido. Tal vez incluso tú mismo perdiste la esperanza. Pero Dios sigue levantando jóvenes rotos para convertirlos en testimonios vivos de su poder. Y quizás hoy esta reflexión no llegó a ti por casualidad. Quizás Dios te está hablando directamente. Tal vez llevas tiempo alejándose. Tal vez estás cansado de aparentar que todo está bien. Tal vez necesitas volver a comenzar. Y déjame decirte algo hermoso. Dios todavía recibe a los que regresan. No importa tu pasado, no importa tus errores.
no importa cuántas veces hayas caído. La gracia de Dios sigue siendo más grande. Por eso hoy no endurezcamos el corazón, porque el tiempo pasa rápido. La juventud no dura para siempre, y muchos desperdician los mejores años de su vida persiguiendo cosas vacías mientras descuidan lo eterno. Busca a Dios mientras puedas encontrarlo. Acércate a Él ahora que todavía tienes tiempo. No esperes tocar fondo para reaccionar. Y si hoy sientes que Dios te está llamando, no ignores esa voz, porque quizás el mundo te ofreció muchas cosas, pero ninguna pudo darte la paz que solo Cristo puede dar.